Hola, ¿cómo están? En estos momentos el gobierno está pensando en expedir un decreto y lo llama hipoteca inversa. Pero vean, antes de hablar de hipoteca inversa, veamos qué significa el término hipoteca o la figura jurídica de hipoteca. Es cuando una persona tiene un bien inmueble, llámelo una finca o una casa, y necesita un recurso económico. Entonces habla con un banco, con una entidad financiera, con un prestamista, y le dice: sí, yo le presto tanto dinero en ese bien, y se lo entrega. El bien quedó hipotecado y la persona, dueño del bien, mes a mes, o depende de los plazos como lo haya pactado, va pagando el capital y los intereses. Y una vez, y la persona sigue disfrutando del bien, sigue viviendo en su casa, vive disfrutando de su finca, como sea. Y una vez termine de pagar el capital y los intereses, se deshipoteca el bien, se libera el gravamen hipotecario y no ha pasado absolutamente nada. En este momento, la hipoteca inversa es una figura que consiste en la siguiente manera. El gobierno nacional dice que las personas de 65 años tienen casa, pero no tienen qué comer. Entonces, al expedir el decreto, le da la facilidad a las entidades financieras, a los inversionistas, a los prestamistas, a que mensualmente le entreguen un recurso económico al dueño, al propietario del bien. Y cuando la persona fallezca, el bien pasa a manos del banco, de la entidad financiera, de los inversionistas, de los prestamistas. Esto es una desfachatez de este malhadado gobierno, porque yo no la llamo hipoteca inversa, yo la llamo hipoteca perversa, porque este gobierno es perverso, porque va a dejar a las personas sin casa, porque mensualmente la persona de 65 años le va a entregar mensualmente un recurso económico, y cuando la persona fallezca, la casa, la finca, pasa a manos del banco, de los inversionistas, del sector financiero, de los prestamistas, porque este gobierno es un testaferro de los bancos. Lo que va a suceder entonces, digámoslo de otra manera, es que, como dice el presidente todos los días en la televisión, es que quedémonos en casa. Lo que va a hacer el gobierno es quedémonos sin casa. No es quedémonos en la casa para evitar la pandemia, para evitar el contagio, el COVID-19, sino quédese sin casa. Porque mensualmente la persona va a recibir un recurso económico. Es como si cada mes estuviera comiendo una puerta, una ventana, una pared, un muro, para posteriormente quedarse sin casa. Porque, como lo digo, este gobierno es totalmente perverso. ¿Qué va a pasar? Porque el gobierno no ha tenido en cuenta de que papá, mamá tienen una casa. Y entonces la casa va a pasar a manos de los bancos. ¿Qué va a pasar con la viuda, por ejemplo? Se va a quedar sin marido y sin casa. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando en esa casa el papá le ha permitido a los hijos, hombres, mujeres, que en la parte de atrás de la casa hagan un apartamentico, hagan una piecita para que vivan en la misma familia, pero que viva otro grupo familiar ahí? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los van a expropiar después? Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que un bien, una casa, una finca valga 300 millones de pesos. ¿Acaso es que el banco le va a dar 1 millón de pesos mensuales? Si le da 1 millón de pesos mensuales, ¿sabe cuánto tiene que vivir esta persona para disfrutar su casa y dejar sin casa a sus hijos? Tiene que vivir alrededor de 23 años. Eso quiere decir que 23 y 65, 88 años de edad. A esos los 88 años tiene que morir el señor con 1 millón de pesos mensuales y deja a sus hijos sin sucesión, porque con esto el gobierno nacional acaba el derecho sucesoral en Colombia. Es una reforma pensional, es una reforma al Código Civil. Presidente, deje de ser estúpido, deje de querernos a nosotros tan bobos. Usted dice que porque eso se hace en otros países, pero es que no tiene en cuenta que los países, la sociología, la demografía, la filosofía, la psicología, todo lo que nos han enseñado nuestros profesores es diferente aquí en Colombia a lo que es en otros países. ¿Por qué? Si quiere copiar cosas de otros países, ¿por qué no copia entonces el modelo noruego? Tráigalo para acá, donde no hay congreso, donde no hay presidente. Y si los hay, entonces están
en su mínima expresión. No hay corrupción, hay paz. Y usted se ha encargado de que nosotros sigamos viviendo así, en la inopia como usted nos tiene viviendo en este momento. Y se está aprovechando de la pandemia, se está aprovechando del confinamiento para hacer perversidades como esta hipoteca inversa. Gobierno perverso. Muchas gracias.